Y todavía pues no acabamos con el tema de histología, todavía quedan 2 semanas más adelante para hacer la histología. Así que vamos a trabajar hoy día, pero en este momento pues el tema de tejido nervioso. ¿Eh? Es que aquí sí corre un poquito porque tenemos solamente pues 50 minutos. Vamos a ver. Cuando tú hablas de tejidos, cualesquiera que sean, es necesario que tengas en cuenta 3 cosas: sus características, sus funciones y su clasificación. Y eso lo he visto bastante en el tejido conectivo, el italiano. En el caso del tejido nervioso, vamos a enfocarnos en sus características y la estructura que ellas presentan. Y bueno, por ahí la función también. ¿Okay? Una mirada es un poquito diferente a que hacen los temas anteriores. Vamos a comenzar. Así que voy a colocar aquí tejido nervioso. Ya está. Recuerden que el tejido nervioso es un tejido fundamental que se va a originar de una capa germinal llamada ectodermo. Mientras que el tejido epitelial se origina de las 3 capas germinales del conectivo del mesodermo, recuerda que el tejido nervioso se origina del ectodermo. ¿Ok? Se origina del ectodermo. Recuerda que el tejido nervioso, en este caso, es un tejido muy especializado. ¿Ok? Es un tejido muy especializado. O sea, es poco probable que se regenere por su alto grado de especialización. Pero no es cierto que no pueda regenerarse a veces. Sí lo va a hacer porque hay un grupo de células que tienen la capacidad de reproducirse. Y no me refiero a las neuronas. Recuerda que el tejido nervioso, además de originarse el ectodermo, tiene algo como función muy importante. Recuerda que el tejido nervioso origina, se encarga de originar y conducir el impulso nervioso. Ten en cuenta, por favor, no existe ningún tejido, ninguna neurona que conduzca estímulos. Jamás viajan estímulos por las neuronas. Lo que viajan por las neuronas son impulsos nerviosos. Ten en cuenta de eso, por favor. ¿Cómo se llama esa capacidad de originar el impulso nervioso? Se llama excitabilidad. Así que el tejido nervioso presenta una propiedad llamada excitabilidad. No lo olvides. ¿Y cómo se llama la capacidad de conducir el impulso nervioso? Se llama en este caso conductividad. Entonces, primero la neurona se excita convirtiendo el estímulo en impulso nervioso y luego lo conduce por sus fibras axonales. Entonces, primero genera el impulso y luego lo conduce en este caso. ¿Y qué células son las que hacen este evento? Ya vengo diciéndote. Todo esto, ¿quién lo realiza? Las llamadas neuronas. Así que no olvides, que las llamadas neuronas son las encargadas de hacer este proceso. Entonces, una célula muy importante en el tejido son las llamadas neuronas. Y justamente debido a las neuronas, se dice que el tejido nervioso es un tejido muy especializado. Recuerda, las neuronas son células que no se reproducen. Si tú recuerdas tu clase de colegio, asumiendo que quizás nunca has llevado una vida de academia, quizás han escuchado hablar alguna vez de la llamada fase G0, una etapa donde se encuentran las células muy especializadas, incapaces de reproducirse. Entonces, ¿de qué determina que el tejido nervioso sea muy especializado? Depende en este caso de las neuronas en este caso. ¿Ok? Así que las neuronas, insisto, son las únicas encargadas de originar y conducir el impulso nervioso.
Las neuronas son excitadas, tienen excitabilidad y tienen conductividad. Por eso las neuronas, ¿cómo son llamadas? Las unidades anatómicas y funcionales del tejido nervioso. ¿Ok? Se les llama unidades anatómicas y funcionales del tejido nervioso. Muy bien. Si nosotros queremos saber ver la estructura de una neurona, vamos a ver aquí a una neurona, en este caso básica, vamos a ver con gráfico básico de una neurona. ¿Ok? Ahí está. Aquí, chicos, tenemos las terminaciones del soma o cuerpo, ramificaciones del soma o cuerpo, ahí está, las cuales tienen la capacidad de recibir bien el estímulo por el impulso nervioso. Por acá tenemos un largo eje alargado, ¿ok? Un largo eje alargado, al cual en este caso le vamos a llamar axón. Y por acá recuerda van a ver unas terminaciones nerviosas, llamadas también terminaciones axónicas o teledendrones. Ahí vamos a ver que en este lugar se encuentra el llamado núcleo, ¿ok? El núcleo de la neurona. Y aquí también van a ver estructuras que van a formar el llamado retículo endoplasmático rugoso. ¿Saben? El retículo endoplasmático rugoso. Y recuerda, aquí también van a estar, en este caso, las llamadas vainas de mielina envolviendo a esta estructura. ¿Ok? Sí, porque borrar la pizarra y que otra vuelta se nos va a demorar muchísimo. Así que mejor acá vamos a utilizar el espacio para poder ganar el tiempo, chicos. ¿Ya? Hagamos. Muy bien, vamos a colocar las partes que presenta la neurona. Recuerden que esta que está aquí, esta parte que está acá, se llama dendritas. ¿Ok? Estas se llaman dendritas. Y recuerden que las llamadas dendritas, ¿qué es lo que hacen? Reciben. Ellas reciben o captan. No, mejor así, vamos a ver. ¿Qué cosa captan? Captan los estímulos. Y recuerda que los estímulos se captan del medio externo. Ten en cuenta eso. Pero ¿qué cosa reciben? Reciben el impulso nervioso. Ah, mira, ya es muy diferente cada término. ¿Y de dónde recibe el impulso nervioso? Pues de otra neurona en este caso. Y eso va confirmando lo que hemos indicado, que las neuronas solamente conducen impulsos nerviosos, pero captan estímulo para convertirlo en impulso nervioso. O sea, recuerda, las dendritas captan los estímulos y también reciben impulsos nerviosos. ¿A dónde lo van a enviar esta información? Al soma. Al soma, muy bien. Recuerda, este lugar se llama el soma o cuerpo. El soma o cuerpo neuronal. El soma o cuerpo neuronal. ¿Y qué es lo que hace el llamado soma o cuerpo neuronal? Recuerda, el soma o cuerpo neuronal procesa la información. De repente convierte el estímulo en impulso nervioso, de repente interpreta el impulso nervioso o de repente genera una respuesta nerviosa. En este caso, esa información puede ser respuesta motora. Procesa la información nerviosa para almacenarlo, interpretarlo, decodificarlo, eliminar respuestas, yo qué sé, regular respuestas. Puede ser muy variado lo que va a generar el soma como respuesta. Esta respuesta sale como impulso nervioso. Pero antes de seguir avanzando, vamos con otros nombres. Esto que está acá, jóvenes, sería el núcleo de la neurona. Este es el núcleo neuronal. Es curioso, ¿no? La neurona presenta un núcleo, pero no se puede reproducir. Insisto, está en etapa G0. ¿Cómo se llama esta estructura que está señalando? Son los llamados corpúsculos de Nissen. Son los corpúsculos de Nissen. ¿Y qué son los corpúsculos de Nissen? Los corpúsculos de Nissen son retículo endoplasmático rugoso. ¿Ok? Retículo endoplasmático rugoso. ¿Y qué es lo que hacen los corpúsculos de Nissen? Los corpúsculos de Nissen generan neurotransmisores. ¿Recuerdan?
ellos producen neurotransmisores. Producen neurotransmisores. ¿Ok? Producen neurotransmisores. Que muchas de ellas son proteínas. Tú recordarás que el tejido rugoso fabrica proteínas que sirven para la sinapsis química. Entonces, eso es lo que encontramos en el caso de los llamados, del llamado soma o cuerpo, el llamado, en este caso, núcleo, y el llamado corpúsculo de Nissen, que es el artículo endoplasmático rugoso. Recuerden que esta estructura que va a conducir el impulso nervioso tiene un tercer nombre, sería la tercera región de la neurona. Y recuerden, El axón. muy bien, se llama el axón. Estupendo. El axón. El axón o eje cilíndrico, o llamado también eje neuronal. ¿Y qué es lo que hace el axón? El axón conduce el impulso nervioso. Él conduce el impulso nervioso. Esa es su función. Y la conducción del impulso nervioso puede ser muy rápido o normal. ¿Y de qué depende que sea de normal velocidad o muy rápidas velocidades? La mielina. Muy bien, depende de la presencia de la mielina. Y esto que está acá, gente, pues sería la vaina de mielina. ¿Ok? Entonces, lo de acá es la vaina de mielina. Profe, ¿qué cosa es la mielina? La mielina es una macromolécula muy compleja. Bueno, es una mezcla de sustancias, a la verdad. En este caso, esta vaina de mielina, recuerda, está formada principalmente de lípidos. Lo voy a colocar entre comillas, ¿ya? Porque no es lo único, pero tiene abundante cantidad de lípidos. Recuerda que es un lípido que acelera la conducción del impulso nervioso. Que Profe, una acelera. pregunta. Dime. ¿La mielina es solo producida por los oligodendrocitos o también por las células de Schwann? Por ambos, depende en qué sistema es. ¿Qué acelera la conducción? Te voy a explicar esto. ¿Qué acelera la conducción del impulso nervioso? Entonces, consumir abundantes lípidos con grasa insaturada tipo omegas permitirá que en tu cerebro, en tu cerebelo, en tu sistema nervioso periférico, se esté formando gran cantidad de mielina, permitiendo acelerar la conducción del impulso nervioso. No olvides que entre vaina y vaina vamos a encontrar unos espacios llamados nodos de Rambier. Estos cuales que vamos aquí marcando serían los llamados nodos de Rambier, los nodos de Rambier. Eso, recuerda, se llama nodo de Rambier. Recuerda, su nombre de este lugar es nodo de Rambier. Ya, ahora, importante dato, chicos, ¿ah? Quizás no me alcance el espacio porque hay más cositas, pero bueno que tú la apuntes. Recuerda que la mielina es un electroaislante, es un aislante eléctrico. Pero también entiendo eso de el aislante eléctrico. Es de cuando la información sale del soma cuerpo, mira, así sale la información, de forma saltatoria. Va así ir la información en las neuronas, de manera saltatoria. De manera saltatoria. Entonces, la información no va de vaina en vaina, sino va de nodo en nodo de manera bastante rápida. Entonces, no olvides, la información nerviosa, el impulso nervioso, va de forma saltatoria, de nodo en nodo, sin tocar las vainas, porque las vainas que son aislantes eléctricos. ¿Quedó claro eso, por favor? Si tienes duda, me preguntas, ¿vale? Entonces, chicos, hasta ahí tenemos lo que podemos apreciar en el axón. ¿Y cómo se llama esta última parte? Recuerda, se llama terminal axónico, o también recuerda, se llama telendrón. ¿Y qué significa la palabra telendrón? Comunicar. Recuerda que este telendrón, ¿qué es lo que hace? Envía la información a otras neuronas realizando la sinapsis. Así que recuerda, ella envía la información, realizando sinapsis, a través de las sinapsis. Realizando la sinapsis. No lo olvides, por favor. Así que ahí tenemos las partes que presenta una neurona generalmente.
podrían haber diferentes formas neuronales. Por ejemplo, general que presenta una neurona. Profesor, y ya tengo un poco, entonces, primero que repasamos, el tejido nervioso en el ectodermo es un tejido muy especializado debido a las neuronas, que son células que no se reproducen, son las unidades anatómicas y funcionales del tejido nervioso, porque ellas son las encargadas de originar y conducir el impulso nervioso. Las dendritas captan estímulos del medio externo. También reciben el impulso nervioso para trasladarlas. El somo cuerpo recibe la información de las dendritas para procesarla, ya sea generando una respuesta o controlando procesos. En el soma encontramos el núcleo y los corpúsculos de Nisser, que en este caso forman los neurotransmisores. El soma, recuerda, conduce el impulso nervioso. Si lo va a hacer de forma muy rápida, está envuelta por vainas de mielina. No de manera continua, sino intermitente, porque entre vainas encontramos los nodos de Ramberg. Recuerda que la información va de forma saltatoria, no lo olvides, saltatoria, sin tocar la vaina, porque la vaina es un aislante eléctrico, para que luego la información sea llevada a otra neurona a través de la sinapsis. Entonces, de esa manera, pues estamos detallando las partes que presentan nuestras neuronas. Como te digo, no es la forma general que tienen todas, pero en este caso es que, bueno, no es la forma que todas presentan, pero son datos general sobre ellos. Algo más. El tejido nervioso, muchachos, va a originar a una gama de órganos. Aquí origina en este caso el tejido nervioso. Origina a los órganos nerviosos. Órganos, por ejemplo, como el cerebro. Órganos, por ejemplo, como el cerebelo. Órganos, por ejemplo, como el bulbo raquídeo. Como el bulbo raquídeo. Órganos, por ejemplo, como la médula espinal. Y recuerden que todas ellas, en tres palabras, ¿cómo se llaman? Se denomina sistema nervioso central. El sistema nervioso central está formado por el cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico, que es parte del bulbo raquídeo, y la médula espinal, que está atravesando todo el canal vertebral. Pero no solamente tienes tú un sistema nervioso central, también tienes un sistema nervioso periférico. ¿Y quién forma el sistema nervioso periférico? ¿Lo conforman quiénes? Los nervios. ¿Quiénes más? Los ganglios. Así que también los nervios y los ganglios son órganos nerviosos. Pero los nervios y los ganglios nerviosos son parte del sistema nervioso periférico. ¿Y quién está formando a todos ellos? Pues las neuronas, porque recuerda, ellas son las unidades anátomo-funcionales. Recuerda, ellos formarían el sistema nervioso periférico. Y como le respondió a tu compañera, se requiere mielina en ambos lugares. Pero sabes que la mielina no lo forman las neuronas. Las neuronas no saben luchar contra agentes patógenos. Las neuronas no saben preparar su alimento. Las neuronas necesitan que alguien lo proteja. Y para eso, obviamente, hay otro grupo de células. ¿Cómo se llama el otro grupo de células del tejido nervioso, que no son las neuronas? Tenemos a las llamadas neuroglías. ¿Ok? Las llamadas neuroglías. Las llamadas neuroglías. O llamadas también, recuerda, células gliales o células de la glía, o simplemente, pues, en este caso, las glías, como lo han colocado ahí en el chat. Recuerden que las neuroglías o células gliales se encargan de sostener, de mantener a las neuronas. Los científicos sostienen que por cada neurona, atento, por cada neurona hay 10 glías. Por cada neurona va a haber, en este caso, 10 glías. ¿Alguien me puede responder en el chat? ¿Por qué crees que habrá solamente una neurona por cada 10 glías? ¿O por qué habrá más glías que neuronas? ¿Qué opinan, por favor? A ver. Entonces aquí voy colocando el nombre de estas estructuras. ¿Por qué habrá más glías, chicos, que neuronas? ¿Qué opinas?
Ale, porque las ayudan para como cubrirlas, soportarlas, algo así. pero yo le pregunté para qué sirven. Claro, ¿para qué sirven? Cubren, protegen, alimentan, sostienen. Y pregunté, ¿por qué habrá más neuroglías que neuronas? Recuerda, cuando yo les pregunto, tienen que responder a esa pregunta. Muy bien al turno máximo, like ese individuo. Porque obviamente las neuroglías sí se reproducen. Mientras que las neuronas no se reproducen, las neuroglías sí se van a reproducir y es lo que determina que ellas sean más abundantes que las neuronas. Y ahora sí, Daniela, ¿por qué tiene que haber mayor cantidad de neuroglías? Porque ellas sostienen, porque ellas alimentan, nutren y todo lo demás que la neurona requiere. Comenzamos entonces. Un tipo de célula en este caso llamado neuroglías son los astrocitos. ¿Qué hace el astrocito? Nutre a las neuronas. Es su sistema de nutrición, de sostén de las neuronas. Es más, en los libros le ponen que forma la barrera hematoencefálica que las neuronas usan para alimentarse. Luego tenemos a las microglías. Atento con el examen. Las microglías son las únicas células que se originan del mesodermo. Teóricamente, todo se origina en el ectodermo. Está válido. Pero las microglías son las únicas células nerviosas que se originan del mesodermo. ¿Y por qué? Porque ellas son derivadas de glóbulos blancos. Se originan de los monocitos. O sea, ¿qué hacen ellas? Brindan defensa a las neuronas. ¿Y qué es lo que hacía el monocito? Fagocita. Ella también hace lo mismo. Entonces, ¿cómo protege a las neuronas las microglías? Fagocitando patógenos. Fagocitan patógenos, microorganismos que pueden causar daño a nuestro sistema nervioso central o periférico. Otra neuroglía, en este caso importante, tenemos a al llamado oligodendrocito, que también lo puedes llamar oligodendroglías, pero al final es lo mismo. El llamado oligodendrocito. Que ya viene la mención alguna vez sobre él. ¿Qué es lo que hace el oligodendrocito? Forma la mielina en el sistema nervioso central. Forma la mielina, esa grasa que hace la conducción del impulso nervioso en el sistema nervioso central. O sea, ¿dónde forma mielina esta neuroglía? En tu cerebro, cerebelo, bulbo, médula espinal. Pero como le explicó tu compañera, también se requiere en el periférico. ¿Y quién hace eso? Las células de Schwann. Las células de Schwann. Así que recuerda que las llamadas células de Schwann van a formar la mielina en el sistema nervioso periférico. O sea, en los nervios, básicamente en los nervios, porque ellos son los que conducen el impulso nervioso. Forman la mielina en el sistema nervioso periférico. Para los nervios en este caso. En el sistema nervioso periférico para los nervios. Porque los nervios son quienes conducen el impulso nervioso. No lo olvides, por favor. Pero así como tus neuronas consumen, se alimentan, también las neuronas necesitan defecar, necesitan evacuar sus desechos, necesitan en este caso evacuar sustancias que ya no les son útiles. ¿Y quién se encarga de evacuar o formar estos conductos que salen sus desechos? En este caso se llaman las células ependimales, o llamadas también ependimocitos. Las células ependimarias, o llamadas también, recuerda, ependimocitos. ¿Qué es lo que hacen estas células, estas neuroglías? Número uno, recuerda, forman el líquido cefalorraquídeo, por donde saldrán los desechos que la neurona tiene en este caso que evacuar. Forman el líquido cefalorraquídeo, llamado, recuerda también, LCR en este caso, ¿verdad? El llamado LCR. No lo olvides, por favor. Entonces, así como tú tienes un depósito de agua en casa para que el agua retire tus heces de tu water, igual hay un líquido que retira las heces desde el cerebro hasta la médula, llamado líquido cefalorraquídeo. Con razón, cuando una persona tiene
problemas, en este caso encefálicos, se puede tomar muestras de líquido para analizar que está contaminando este ambiente. Pero también, ¿qué es lo que hacen las células epidimarias? Forman los canales por donde viaja el líquido cefalorraquídeo. Forman los canales por donde viaja el líquido cefalorraquídeo. Y hay varios, ¿eh? El conducto ependimario, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo, el acueducto de Silva, el acueducto en este caso, de Monroe, etc. Por donde viaja el líquido cefalorraquídeo. Entonces, la neurona lo tiene todo. Tiene quien lo alimente, tiene quien lo proteja, tiene quien le forme mielina. Hay alguien que va a hacer que la neurona tranquilamente defeque y evacúe sus desechos sin ningún problema y no tenga problemas de acumulación de toxinas en su estructura. Así que no alcanza para más, seguiremos en la siguiente pizarra. Pues hasta aquí estamos hablando las características básicas del tejido nervioso, enfocándonos en las neuronas. El tejido nervioso, el ectodermo, a su vez origina a órganos del sistema nervioso central como del periférico. Recuerda que el tejido nervioso es un tejido muy especializado y recuerda que se encarga de conducir de originar y conducir el impulso nervioso. Recuerda que nunca viajan por las neuronas estímulos, sino impulsos nerviosos. Así que, por excitabilidad, la neurona convierte el estímulo en impulso nervioso. Recuerda que las neuronas son células que no se reproducen. Ellas son las unidades anatómicas y funcionales del tejido nervioso. Tienen una estructura ensanchada llamada soma-cuerpo, que procesa la información proveniente de las dendritas. Las dendritas no solamente reciben el impulso nervioso, también pueden captar estímulos. ¿Qué encontramos en el soma-cuerpo? El núcleo y los corpúsculos de Nissen, que son retículos rugosos, quienes forman neurotransmisores. Recuerden que el axón conduce el impulso nervioso de forma saltatoria siempre y cuando vayan vainas de mielina. Las vainas son aislante eléctrico, o sea, por ahí no viaja el impulso, sino entre sus espacios llamados nodos de Ramberg. Recuerda, de esa manera, la vaina de mielina es un líquido que acelera la conducción del impulso nervioso. ¿Y quién permite enviar o liberar la información nerviosa hacia las neuronas por sinapsis? El término axónico o telendrón, que también algunos, ¿cómo le llaman? La membrana presináptica, la neurona presináptica. O sea, ella inicia, luego ya recibirá otra neurona esa información. Todas ellas, ¿de quién dependen? De las neuroglías. Unas las nutren, otras las defienden, fagocitando, otras forman mielina para que hagan su función y otras forman el líquido y el canal donde ellas se desplazan. Vamos a aprovechar en avanzar las preguntas y ya en la siguiente pizarra avanzo en el resultado. ¿Vale? La 1 la hacemos después, ¿ya? La 1 la hacemos después, porque eso viene después, por favor. La 2. Las neuronas son consideradas las unidades anatómicas y funcionales. Presentan las siguientes características que marcamos en la 2. La B, ¿cierto? ¿Cómo son las neuronas? Altamente excitables. Muy bien, son altamente excitables. O pues luego hacemos la 1, ¿no? Luego hacemos la 1. Vamos con la 3. Pero igual, tú puedes ir viendo todas las claves, ¿no? Porque dice la célula poco diferenciada, no. El axón conduce el impulso al soma, ¿no? Conduce el impulso del soma hacia el telendrón, se origina el ectodermo y no es una célula contraria. La 3 que marcamos dice, ¿cuál es la función principal de la mielina en el tejido nervioso? Obviamente, aumentar la velocidad de transmisión del impulso nervioso a lo largo de las neuronas. Muy bien, 3 la B. Vamos con la número 4. En un estudio sobre la función de las células gliales en la nervio final, los investigadores analizan el tipo específico de neurología que registra el conducto del epéndimo. ¿Qué es el conducto del epéndimo? Es un conducto que lleva el líquido cefalorraquídeo. Se observa que estas células forman una capa de revestimiento y facilitan el movimiento del líquido cefalorraquídeo. Con el anterior mencionado, las son un tipo de neurolías que recubren helio, una estructura ubicada en el centro de la neurospinal.
Su función es regular el intercambio de sustancias y facilitar la circulación, la conducción. Pues, ¿qué marcamos, chicos, ahí? En la 4, ¿qué revista adelantó? Serían las células ependimarias, conducto del epéndimo y la favorecen la circulación o la conducción. ¿Ok? 4, la A. Vamos con la 5. ¿Qué tipo de neuroglía dice presenta origen mesodérmico y además defiende las neuronas por fagocitosis? Muy bien, la llamada microglía. Excelente. La llamada microglía. Ya jugaba, ese era 64 al inicio. 64 lo vamos a cerrar con él. Se ve 59. No, ya éramos 64, todavía pondríamos que son 59. Ah, siempre se va, bien. Hay un problema ahí de la red, seguramente. No, se van bien, se van bien. Ay, muy bien, vamos con la 512 la D. Listo, y las demás con Arancelo, Dylan, Angelina, Navidad. Lo demás, uy, pues no me gusta la comida. Vámonos por favor a la número, no hay más. Creo que hasta ahí avanzamos con esta pizarra. A ver, permito, por favor, para avanzar la foto y avanzar con lo siguiente, chicos. Disculpe, lo dice Axón en el número 3, conduce él, no se lee nada. ¿Qué dice? En la 3 o en la 2. En la 3 dice Axón. En la estructura de la neurona. Conduce el impulso nervioso, dice. Conduce el impulso nervioso. Conduce el impulso nervioso. El axón. Gracias, Angelina. Profe, ya la foto está por si acaso. Está bien. Ok, entonces vamos a ver. Hay que poder un poquito porque ya estamos ya. Acá 11:50. 11:40. 11:40. Uy, vamos a poner. Hasta aquí entonces hemos visto las características del tejido nervioso, sus componentes. Pero todavía falta algunas cosas mencionar relevantes. Bueno, vamos a acabar con eso. ¿Qué nos falta hablar? La pregunta sería, profesor, ¿y hay algún nombre cuando la neurona convierte el estímulo en un impulso nervioso? Claro, tiene un nombre ese proceso. Profesor, ¿existe solamente un tipo de sinapsis? No. Profesor, ¿la sinapsis solo se da entre neuronas? No. Profe, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Existe un solo tipo de neurona? No. Depende según su función y según su estructura. Y en las separadas nos están preguntando de acuerdo a su función. Así que eso tenemos en la pizarra. ¿Ya? Muy bien. Vamos con la observación. Algunas observaciones ya para cerrar nuestra clase. Observación número 1. Según su función, recuerda, hay neuronas de dos tipos. Una neurona, chicos, una de ellas se va a llamar en este caso sensitivas. ¿Ok? Hay un tipo de neurona que se llaman sensitivas. ¿Qué son las sensitivas? Recogen la información. Recogen la información. De los órganos sensoriales. Así es, muy bien. Recoge la información del receptor. En el receptor, del receptor y lo conduce. Del receptor y lo conduce. ¿A dónde? A un centro de análisis en el sistema nervioso central. Y siempre comúnmente van hacia arriba. Cuando llegan al lugar de procesamiento, la neurona sensitiva va a ser sinapsis ¿con quién? Con otra neurona. La llamada neurona asociativa o intercalar. Acá tenemos otra neurona llamada asociativa o intercalar. ¿Y qué es lo que hace la neurona asociativa o intercalar? Lo que hace, recuerda, es procesar la información. Ella procesa la información que llega hacia ella, obviamente, y genera la respuesta.
genera la respuesta. Y genera la respuesta. ¿Dónde se encuentra esta neurona intercalar, en este caso, o asociativa? Se encuentra en un órgano del sistema nervioso central. Recuerden, ella se ubica en el SNC. Y recuerda que sale de ella, sale otra neurona en este caso. Esta neurona, ¿qué es lo que hace? Va a llevar la respuesta hacia el órgano efector. Y esta neurona, ¿cómo se llama? Se llama neurona motora. Entonces, ¿qué hace la neurona motora? Ya no recoge, o sea, no recoge, sino lleva la respuesta. Lleva la respuesta al órgano efector. Entonces, la respuesta normalmente siempre va a ser de tipo motora en el órgano efector. ¿Ok? Cojo algo caliente, mi médula espinal lo procesa y genera un acto reflejo, que es sacar la mano de lo que me estoy quemando, me he pinchado. Siento mucho frío y me da hipotermia. Mis neuronas sensitivas reconocen esa información, me llevan al hipotálamo que tirite, que mis vellos se erecten o que generen vasoconstricción para poder evitar la pérdida de calor. Eso sería un dato importantísimo. 2. Observación 2. Recuerda que las sinapsis con piones no es una unión, sino es una comunicación funcional entre dos neuronas. Es la comunicación funcional entre dos neuronas. Comunicación funcional entre dos neuronas. Pero no solamente es entre neuronas o neuronas y otras células, o neuronas y otras células. Porque también puede haber sinapsis entre neuronas y las glándulas para que ellas secreten, o entre neuronas y el tejido muscular para que los miocitos se contraigan. Y eso lo vamos a ver la siguiente semana. Entonces, no olvidar que no solamente hay sinapsis entre neuronas, también puede haber sinapsis entre neuronas y otras células. Y recuerda que van a haber dos tipos de sinapsis. La llamada sinapsis química, en la cual se usan neurotransmisores. Por ejemplo, como acetilcolina, adrenalina, serotonina, dopamina, etc. Se usan neurotransmisores. Que ya sabes, se han formado en el retículo endoplasmático rugoso, llamado también corpúsculos de Nissen. Y tenemos la sinapsis eléctrica, la cual, recuerda, usa solamente una gradiente de iones. Básicamente aquí depende mucho del sodio y el potasio. Depende de cuánto sodio y potasio se invierte en eso. Depende mucho de los iones, de la gradiente de iones en este caso. Recuerda algo muy importante. Si aquí yo tengo en este caso a una neurona, una membrana de la neurona, recuerda, estos jóvenes se llama neurona presináptica. Neurona presináptica. Y es de aquí de donde sale la información nerviosa. ¿Ok? De aquí salen los neurotransmisores. ¿Dónde? Dentro de bolsitas. Bueno, en este caso, perdón, la bolsa sináptica se rompe y recuerden que de ahí van a ser un montón de neurotransmisores. Estas bolitas son los llamados neurotransmisores. ¿Y a dónde depositamos? A este lugar llamado espacio sináptico. Por eso te comentaba que no existe unión, sino es una comunicación entre neuronas. ¿Y quién recibe esta información? Recuerda, lo recibe pues otra neurona en este caso. ¿Y cómo se llama esta neurona? Se llama neurona postsináptica. Entonces, el telendrón de la neurona presináptica libera la información hacia las dendritas de la neurona postsináptica. Entonces, esto sería la dendrita y esto sería el terminal axónico. Y en ellos hay un espacio llamado espacio sináptico, a donde serán recibidas estas informaciones para poder desencadenar la llamada sinapsis. Dato 3. Recuerda, hemos indicado que no existe viaje de impulsos nerviosos por las neuronas, sino que el estímulo debe convertirse en un impulso nervioso.
en un impulso eléctrico, en un mensaje nervioso, en un potencial eléctrico. ¿Y quién en este caso genera este evento? Las neuronas. Recuerda, esto lo hacen las neuronas. Porque recuerda, la neurona es excitable. Pero ¿cómo se ve este proceso? Alguien lo puso en el chat, se llama arriba, creo que ya lo he mencionado, la llamada transducción. Entonces recuerda que la llamada transducción es el evento que permite la conversión del estímulo en impulso nervioso. ¿Listo? Sigamos avanzando con las preguntas, por favor, las separamos. Así es, muy bien. Nos faltaba la número 1. Ahora sí, la prueba ya se puede resolver. ¿Qué ponemos, gente, en la número 1, por favor? En la número 1 de la separada. Marco está caminando, descansa en su casa y de repente empieza una tachuela y inmediatamente se resuelve el tiempo. ¿Cuál de las siguientes estructuras responsables de la conducción del impulso nervioso conduce el impulso nervioso que te permitió percibir el dolor? Obviamente una neurona sensitiva, ¿verdad? Las dendritas, porque ella recibía, recuerda, el impulso o recibe el estímulo. En este caso, el estímulo del pinchado de la tachuela. Sería pues las dendritas de las neuronas sensitivas. No olvides, las dendritas reciben información. El axón terminal envía la información a otras neuronas. Nos faltaba también la número 6. La número 6. Proceso nervioso asociado de forma directa a la captación de estímulos del medio y su transformación en un impulso nervioso. Muy bien, la clave, la D. Excelente. La número 8. Acá te explico la 7. La número 8. La 7 decido explicar con más detalle en un seminario, porque es un tema más complicado. Ahorita vamos a empezar un intro de explicación, porque el tiempo ya no va a ganar. Vamos con la número 8. Una joven de 25 años presenta síntomas de depresión y fatiga, y el psiquiatra le menciona que eso puede estar relacionado con desequilibrios en la neurotransmisión en el cerebro. ¿Qué papel desempeñan los neurotransmisores en la comunicación entre neuronas? ¿Qué hacen ellas? La sinapsis química. Entonces, ¿qué hacen ellas? 8 la D, muy bien, Dylan. Facilitan la transferencia de señales químicas entre las neuronas a través de la sinapsis. Y sacas por descarte, tampoco es que digas, wow, qué nombre más complicado, no. Los neurotransmisores transportan nutrientes, no. Los neurotransmisores señales eléctricas, no. Señales químicas. Control de crecimiento y creación de neuronas, no. Ahí está la información detallada. Favorecen la sinapsis química. Punto. Cuando es examen de admisión, no andes filosofando, será, no será, pero es así, no, al grano de frente. Por su maneja bien tu teoría, por favor. Y por último, la 7. La 7. A ver, vamos a ver. Me da un poco de miedo explicar esta parte porque yo pienso que debe darse más tiempo para esto. Pero quizás no todos manejan el tema, pues, como algunos, obviamente. Listo. Clave, la 7 la clave, en este caso en la C. También se puede sacar por descarte, eso te lo hemos ido hablando. Atento. La carga siempre de las neuronas por fuera es positiva. Positiva. ¿Y de quién eso depende? De la cantidad de sodio, recuerda. Hay mucho sodio, recuerda. ¿De qué depende en este caso la carga negativa dentro? Se mantiene gracias al potasio. Cuando estamos en esta carga, en esta polaridad, esto recuerda, se llama polaridad de la membrana. Decimos que la membrana está en reposo. En reposo. Pero ¿qué sucede cuando llega la señal? Llega en este caso la señal eléctrica. Llega el impulso nervioso de la neurona. Los canales dependientes de sodio se abren. Los canales dependientes de sodio se abren. Y recuerda que hemos hablado hace un momento. El sodio ingresa en este caso. Y si el sodio ingresa, ¿cómo se ve ahora la carga adentro? Positiva. Carga positiva. ¿Y qué decimos ahí? Que la membrana se está despolarizando. O sea, pasa de un estado de reposo a un estado de despolarización. La membrana se despolariza. ¿Y para qué se despolariza? Para conducir el impulso nervioso. Entonces, aquí es aquí donde se conduce el impulso nervioso. Entonces, para que la neurona trabaje, se necesita que esté su membrana despolarizada.
O sea, su trabajo depende de la despolarización de la membrana. Cuando la membrana acaba su función, tiene que entrar nuevamente a su estado original. ¿Y ahora qué se abre? Se abren los canales de potasio. ¿Y qué hace el potasio? El potasio sale. Recuerda, el potasio ahora sale, arrastrando cargas positivas para tratar de darle, digamos, volver a su estado original. ¿Cómo se llama este evento? Se llama repolarización. Porque vamos a tratar de buscar que vuelva a su estado normal de polaridad. Pero ahí viene un llamado estado refractario, donde la neurona deja de recibir el impulso nervioso, deja de trabajar, para que nuevamente volvamos a nuestro bloque de inicio de la neurona. ¿Y ahí qué se va a usar, chicos? Aquí se va a usar la bomba de sodio-potasio. La bomba de sodio-potasio. ¿Qué sucede con la bomba de sodio-potasio? Recuerda, ¿quién ingresa? El potasio. ¿Recuerdas? ¿Quién sale en este caso? El sodio. Y como el sodio sale, nuevamente, ¿cómo se vuelve afuera? Positivo. ¿Y cómo se vuelve adentro? Negativo. Y otra vez la neurona entra a un estado de reposo. Y vuelve por fin a su estado original. A lo cual también se le llama estado refractario, hasta que venga un siguiente estímulo y todo se inicie de nuevo. ¿Te das cuenta entonces cuán importantes son los iones? Inicio. Afuera POSI, adentro negra. Llega la información. Para que se conduzca la información, el sodio ingresa a la neurona. La membrana se despolariza. Acabó el trabajo. El potasio sale al exterior por canales de potasio, repolarizando la membrana. Pero para que todo vuelva a su estado original, la bomba de sodio-potasio hace que el sodio salga y el potasio entre. Y de esa manera, recuerda, se conserva la polaridad. Entonces, ¿quién permite esta acción? Recuerda, la bomba de sodio-potasio. Por eso la bomba de sodio-potasio es importantísimo en el trabajo nervioso. Listo, con eso hemos acabado nuestra clase de esta mañana. Pero dice que a las 7, ¿eh? Recuerda que en las 7 la clave es la 0. La polarización de la membrana neuronal en reposo se debe a la distribución desigual de iones sodio y potasio dentro ambos de la membrana verdadera. Correcto. Durante el estado de reposo, el interior de la neurona tiene carga positiva en comparación con el exterior falsa, dentro negativo. ¿La bomba de sodio y potasio es fundamental para mantener la polaridad? Claro que sí, correcto. 7, la 0. Muy bien, chicos, ha sido un placer trabajar con ustedes hoy día, me ha agradado bastante que haya participado muchísimo. Ahí está la clase final, pues bendiciones a todos. Un abrazo grande y a cuidarse muchísimo, ¿ok? Muchas gracias, Richard.